Sí, profesor, podemos decir entonces, según lo que nos ha enseñado, profesor, y de la tarea que nos ha colocado de traer a Mancuso, que sea en óleo, en acuarela o a lápiz, según la técnica que usemos, o una estatua, sea de icopor sea hecha en arena o con material de cemento y varilla, como está la del Yo Arroyo ahí cerca del estadio municipal por la 72, frente al estadio municipal, Romelio Martínez. Sí, sí, claro, claro, querido estudiante, así. Porque es que para nosotros, como estamos en la cuestión del arte universal y estamos viendo el romanismo, para entrar al gótico podemos hablar del arte universal y podemos meter en diferentes escuelas el arte de España, por ejemplo. Pero también hay una historia nacional del arte. Aquí han brotado y hay poetas actuales, contemporáneos que están vivos, que están haciendo poesía, que están haciendo pintura. Aquí tenemos al profesor Joaquín, tenemos a Nito Cecilio, y a través de la historia vemos a un Obregón, vemos en la literatura a un Juan Gozaín, a un Germán Castro Caicedo, el del Carina, las pezuñas del diablo, etcétera. Y así por el estilo siguen viendo los escritores y los poetas y del teatro, origen del teatro, por ejemplo, historia del teatro, y en todas las áreas, y por eso me gustaría hablarles y les puse esa tarea de traer, porque ahora en los momentos históricos prácticamente vemos que este hombre Mancuso llegó a tener tanto poder que él mismo podía asesinar también más tarde a los presidentes que le apoyaban, o a la gente de la política que le apoyaban, y formarle una guerra a los mismos generales porque los podía chantajear y tenía gente, tenía militares, tenía armas, gente de este lado y así, esa es la política y la historia. Pero en la historia del arte yo quiero, para darle fin a esto, a la historia del arte, me gustaría entrar bastante y como hemos visto, a la naturaleza del arte, que ya lo vimos, la psicología, y ver cómo también en todo ello va el estructuralismo. Y como trabajadores prácticamente del arte, yo veo en toda la historia universal que si hubo un hombre que le tuvo odio profundo a toda la palabra socialismo y comunismo, y ese fue Adolfo Hitler. Y sin embargo era un nacionalsocialista, era un fascista. Y por lo tanto, en esta historia del arte universal y nacional, como ya le dije, en todas las áreas, que tenemos grandes hombres que han hecho, que hacen arte, que en la literatura, en la poesía, por ejemplo, el surgimiento del nadaísmo, el piedracelismo, etcétera, Juan Gozaín, gente de pueblo, pero grandes, geniales, y, y así por el estilo. Podemos decir que España, en España tenemos el ejemplo de la gran época española, por ejemplo, que se extendió desde el siglo XVI hasta la mitad del siglo XVII. Y aquí hubieron grandes pintores, por ejemplo, podemos señalar a Velázquez, a Murillo, a Zurbarán, como aquí en Colombia, a Alejandro Obregón, el que hizo la urraca esa, el pajarraco negro en una de las avenidas, y así por el estilo. Tenemos a Francisco de Herrera, a Alonso Cano, a Morales, a la de los grandes poetas, por ejemplo, cuando salió Lope de Vega. Todo esto tiene que ver con la historia de la literatura, del arte, de la pintura, todas esas cuestiones, como estamos hablando, por eso de historia universal del arte, y en Colombia la nacional. Y por eso le mencioné esos cuantos. Por ejemplo, Cepeda Samudi en literatura, Barba Jacó aquí en Colombia en la poesía, Obeso, etcétera. Pero vamos a continuar con esto de España, queridos estudiantes, para poder darle fin a esta cuestión. Y me traen la estatua de Mancuso, que yo coloqué Mancoso, porque deben de ponerle abajo Mancoso, porque tiene manca la política colombiana, la inmoralidad, la corrupción, todo lo que se ve. Que una simple compra y venta de votos no significa nada. Mucha gente le sirve por un día de comida, no saben, inconscientemente lo hacen, pero eso no es un gran delito. Delito es la podrida democracia cuando se ve todo este poco de crímenes, asesinatos, que da asco, da dolor de barriga. Por lo tanto, tenemos
a un Calderón, a un Cervantes, a un Tirso de Molina, por ejemplo, en España, a un Fray Luis de León, este fue el del Carnero. Tenemos a a Guillén de Castro y tantos otros que se me salen en estos momentos, pero sabemos y todos saben que es España. Y en España fue una época esta en que toda la monarquía católica que vencía a los turcos en Lepanto ponía el pie sobre el África y se establecía allí y se combatía allí a los protestantes en Alemania. Por eso todas esas cuestiones van unidas también con esa cuestión de la religión. Y me llama mucho la atención ayer que estuve en una reunión que un conferencista, a veces soy imprudente y a veces no, pero no le quise decir nada. Dice, sí, porque es tanta la maravilla de Dios que cuando vemos a esos pajaritos, esas palomitas con vida, dándole gracias a Dios, pero ahí a 2 metros un gato le muchaba la cabeza y se la comía a una paloma. Y entonces no entendemos. Por lo tanto, no confundamos la religión con el arte, que está influida la religión y presenta su simbolismo por medio de arte, pintura, escultura, etc. Pero que son dos cuestiones doctrinales que no se cumplen en la realidad. Yo creo que sobre la tierra no hay un solo cristiano. Difícil esta doctrina, pero sí existe el negocio cristiano. Por lo tanto, tenemos en África cómo se estableció y se combatió allí a muchos protestantes, por ejemplo en Alemania. Los perseguía en Francia y los atacaba en Inglaterra. Y se convirtió y se subyugó las idolatrías y a los idólatras del Nuevo Mundo, que expulsaba de su seno a los judíos y a los moriscos. Todo esto en España, que estamos hablando en la historia aquí del arte, que depuraba su propia fe a fuerza de autos de fe y de persecuciones que prodigaba las flotas, los ejércitos, el oro y la plata de las Américas. Las cuestiones más preciosas y la más preciosa sangre de sus hijos la llamaban la sangre vital de su propio corazón, y la demostraban en cruzadas desmesuradas y múltiples, obstinadamente, con un fanatismo tal que cayó extenuada al cabo del siglo y medio bajo los pies de Europa. Pero fue tanto el entusiasmo y fue tanto el esplendor de gloria con un fervor tan nacional, que todas estas cuestiones y todos estos hombres enamorados de la monarquía, en que se concentraban en ella, en la monarquía, las fuerzas de todos y de las causas que consagraban toda su vida, ninguno experimentó otro deseo que el de exaltar la religión y la realeza por su obediencia y formar en derredor de la iglesia y del trono un coro de fieles, de combatientes, de fieles que combatían. Por esto la monarquía de la cuestión inquisidora y de los cruzados guarda muchos sentimientos caballerescos, y todo eso se representó en arte, se representó en teatro, se representó y hasta llevarse al cine. Y hoy en día, como vamos a YouTube, podemos hablar de las cruzadas, las podemos pedir cosas sobre la Inquisición, y así por el estilo ha sido la cuestión, y fue la ferocidad, la intolerancia y el misticismo de la Edad Media. Por eso los más grandes artistas son hombres que han poseído en el más alto grado de la facultad de los sentimientos y las pasiones del público que les rodeaba. Por eso podemos hablar de poetas como fue Lope de Vega, muy célebre, Calderón de la Barca, el de la vida sueño, que han sido soldados y aventureros también, voluntarios de la Marina, duelistas y enamorados y exaltados y místicos en el amor como los poetas, y por ejemplo lo leemos en los Don Quijotes de los tiempos feudales, católicos apasionados, ardientes, que al fin de su vida uno de ellos viene a ser familiar de la Inquisición, otro se hacen sacerdotes, y el más ilustre entre ellos, el gran Lope de Vega, diciendo misa se desmaya al pensar en el sacrificio y el martirio de Jesucristo.
Entonces todo esto lo viven los escritores y los poetas. Entonces, y todo eso es lo que yo quiero enseñarle, y por eso le digo, el momento histórico de Colombia pueden traer una pintura de Mancuso, sea hablando por W, sea hablando por cualquiera de los medios modernos, por Caracol o por cualquiera, y ese que les titulé con la banda presidencial, porque era el que mandaba, prácticamente estaba adueñado de Colombia y al servicio de los presidentes de esa época, hasta el 2020 y pico, hace poco. Por lo tanto, las razones del arte y las razones que le han hecho escoger tal género de pintura o de drama y preferir uno u otro colorido representan realmente los sentimientos, y tales sentimientos hay que buscarlos en el estado general de las costumbres y del espíritu público. De esa manera, nosotros tenemos costumbres y pertenecemos a un tiempo, y a ese tiempo pertenecen todos estos poetas, escritores, pintores y artistas de teatro, que se encuentra en ello la explicación última, porque reside la causa que se conoce como la causa primitiva, que determina prácticamente todo el resto. Y esta verdad, señores, se los digo, queridos estudiantes, esta verdad, señores, está confirmada por la experiencia. Porque en efecto, si nosotros recorremos las principales épocas de la historia del arte, encontramos que las artes aparecen después y luego desaparecen al mismo tiempo que ciertos estados del espíritu y de la costumbre a la cual están ligadas, por ejemplo, la tragedia griega, cuando la cuestión de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides, y por eso aparece en el tiempo de la victoria de los griegos sobre los persas, una época heroica de las pequeñas ciudades republicanas. Y ya aquí estaremos en el instante del gran esfuerzo por el cual conquistaron su independencia y establecieron su ascendencia en el universo civilizado. Y los vemos desaparecer con esta independencia y esta energía cuando la degradación de los caracteres y la famosa conquista Macedonia, cuando se entrega Grecia a los extranjeros y la misma arquitectura gótica se desenvuelve con el establecimiento definitivo del régimen feudal en el semirrenacimiento del siglo XI. Es en ese momento en que la sociedad liberada de los normandos y de los brigantes comienza a asentarse y se la ve desaparecer en el momento en que este régimen militar de pequeños varones independientes con el conjunto de costumbres que de él se deriva, se disuelve hasta el fin del siglo XV por el advenimiento de las monarquías modernas de esa época. Y así quiero darle fin con estas pequeñas cosas y este pequeño caminar por la historia del arte a ustedes, queridos estudiantes, para pasar a un próximo nivel. Y me traen de tarea a la estatua de Mancuso con la cinta presidencial en el pecho. Y nos vemos en la próxima clase.